Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles la NMX 132 y nuestro equipo está formado por Ángel Armando Loredo Robledo y por mí, Esteban Daniel Marcellán Medina. Comenzamos. Plan de muestreo. El plan de muestreo es un documento que contiene información y programación relacionada con todas las etapas del muestreo y señala qué criterios se van a tomar en cuenta para la realización de la toma de muestras. Algunos puntos importantes del plan de muestreo son el objetivo, lugar y fecha de realización, nombre y firma de responsables de realización, descripción de actividades y los tiempos estimados, responsabilidades del personal, características del área de estudio, superficie del área de estudio, metales y metaloides objetivo, tipos de muestreo que se van a realizar, y justificación de la ubicación de los puntos de muestreo y su profundidad, plano georreferenciado con la ubicación de todos los puntos de muestreo, tipos de envase y medio de transporte de las muestras, medidas de seguridad y medidas de seguridad de la calidad del estudio. Ahora sí, vamos a ver el material y equipo de muestreo. Primero, se recomienda usar herramientas fáciles de limpiar y resistentes al desgaste y no contaminantes. Envases con una capacidad mínima de 500 gramos. Pueden ser de vidrio, polietileno, polipropileno o politetrafluoroetileno. Bolígrafos, cinta métrica, cámara fotográfica, libreta de campo, mapa del área, indicadores de los puntos de muestreo, contenedores para cuidar las muestras y muestrador manual o mecánico. Consideraciones para la toma de muestras. Primero, se debe muestrear con herramientas que no alteren la muestra. Se debe lavar el equipo antes de la toma de cada muestra utilizando detergentes sin fosfatos. Se debe retirar el material vegetal y materiales mayores a 2 centímetros, a menos que se consideren importantes para el estudio. 4. Se debe recolectar al menos 500 gramos de suelo para garantizar que sea representativo. 5. Se debe tomar fotografías del área de estudio y los puntos de muestreo claramente referenciados. Y por último, se debe seguir un plan de muestreo establecido y justificar si se desvía de este. Ahora vamos a ver cuatro métodos que son para la distribución de los puntos de muestreo. Primero es el dirigido. Es la selección de los puntos que se basa en el conocimiento de la causa de la contaminación y su posible evolución, evitando la aleatoriedad. Pros, muestros rápidos y de bajo presupuesto. Contras, la fiabilidad de los datos depende de que las estimaciones de los expertos sean correctas. Después, estratificado o zonificado. Se utiliza cuando el área de estudio tiene diferentes estratos y se desea conocer las propiedades de cada uno de estos. Pros, reduce el número de muestras. Contras, se requiere de conocimientos previos para obtener muestras homogéneas de cada estrato. Tercero, el sistemático. Se basa en un patrón geométrico específico donde las muestras son tomadas a intervalos regulares a lo largo del patrón. Pros, útil para cubrir de forma fácil y uniforme el sitio y no requiere conocimiento previo del sitio. Contras, asume que hay correlación entre las muestras cercanas. Y por último, el aleatorio simple. Muestras seleccionadas al azar de una tabla de números aleatorios para localizar las muestras. Pros, evita el sesgo y asegura la representatividad del suelo, fácil de implementar. Contras, no toma en cuenta la información del sitio ni de la contaminación. Ahora sí, los tipos de muestreo que existen. Primero es el muestreo exploratorio. Se utiliza para obtener muestras del suelo representativas para establecer la presencia de contaminación, evaluando la distribución horizontal como la migración vertical. En este existen dos etapas. Primero es el muestreo superficial, con profundidades que llegan hasta 5 centímetros, y el muestreo vertical, con profundidades que permitan describir el perfil del suelo. Segundo, muestreo de detalle. Determina el volumen del suelo contaminado de acuerdo a las concentraciones objetivo establecidas por las NOMS aplicables. Es necesario realizar muestras superficiales y verticales, y si el área de estudio es mayor a 1 hectárea, se necesitan muestras compuestas por 5 muestras simples. Una vez que se conozcan las concentraciones de cada punto de muestreo, se debe delimitar el área y la profundidad, y con esto se obtendrá el volumen contaminado del suelo. Muestreo de fondo. Se utiliza para obtener muestras representativas de suelos contiguos, o sea, cercanos al área de estudio, los cuales permitan medir las concentraciones de metales y metaloides en suelos no modificados. Estos niveles de fondo sirven para referencia del suelo no afectado. Y por último, el muestreo final comprobatorio, que se utiliza para demostrar que el suelo al que se le aplicó un proceso de remediación ha alcanzado concentraciones menores o iguales a los permitidos. Utiliza el mismo procedimiento que el muestreo de detalle, únicamente con muestras simples. Pasando al manejo y control de las muestras, este consiste en el registro, el cual se debe documentar toda la información de muestreo en la libreta de campo, en el basado, el cual debe cerrarse herméticamente para evitar alteraciones. Se deben etiquetar y sellar las muestras inmediatamente después de ser recolectadas.
La etiqueta debe colocarse en un lugar visible sin sobrepasar las dimensiones del envase. Deben incluir fecha y hora de muestreo, lugar, número o clave de identificación y las iniciales de la persona que tomó la muestra. Y el sello debe colocarse sobre el cuerpo del envase y la tapa para evitar manipulaciones no autorizadas. En caso de bolsas de polietileno, el sello debe garantizar la inviolabilidad. El traslado de cadena y custodia tiene como objetivo asegurar que la muestra llegue al laboratorio en las mismas condiciones en las que fue recolectada y algunas condiciones especiales sería que la temperatura controlada, por ejemplo en el mercurio y el cromo hexavalente a 4 centígrados, la protección contra rayos ultravioleta para metales sensibles como la plata y el documento de cadena de custodia que acompaña las muestras hasta su análisis. Y el objetivo del contenido de la cadena de custodia sería que este documento actúa como el pasaporte, por así decirlo, de la muestra, asegurando su trazabilidad. Este debe incluir la ubicación y responsable del muestreo, una clave única de la muestra, el laboratorio de destino y condiciones de recepción, métodos de medición requeridos y las firmas de las personas que manejan la muestra. La libreta de campo de seguridad, en esta se tiene que registrar en una libreta foliada con tinta indeleble. Y esta debe incluir fecha, hora y ubicación del muestreo, observaciones del sitio como el clima, la vegetación o residuos, características del suelo como la textura, el color o la humedad, y los métodos de análisis solicitados. La seguridad en el muestreo, pues con el objetivo de, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, las muestras deberán ser tomadas considerando las regulaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, como por ejemplo usar el equipo de protección personal, manipulación segura de muestras y la prevención de riesgos en el sitio de muestreo. La preparación de las muestras en laboratorio tiene como puntos claves evitar la contaminación cruzada, o sea, utilizar el equipo limpio y sin residuos, o no utilizar material metálico o deteriorado, almacenamiento especial para mercurio y cromo hexavalente a 4 centígrados sin secado. El material y equipo necesario para preparar las muestras del suelo sería utilizar un mazo o rodillo para desgregar el suelo, un tamiz de malla de 2 milímetros para separar partículas grandes, charolas de acero inoxidable o teflón para evitar contaminación, el partidor de muestras para la homogeneización, etiquetas y recipientes herméticos para almacenar correctamente. Los pasos en la preparación de muestras serían recibir la muestra, que se verifica su etiqueta y datos en la cadena de custodia, se le asigna un número de registro interno en el laboratorio. El secado de la muestra se seca a temperatura ambiente máximo 35 centígrados en charolas, con la excepción del cromo hexavalente y del mercurio, los cuales no deben secarse. El tamizado o cribado, el suelo se pasa por un tamiz de 2 milímetros para separar piedras, raíces y residuos. El material fino pasa al análisis, el grueso se descarta o se conserva. La homogeneización y partición es clave que la muestra sea representativa de todo el suelo recolectado. Se mezcla con equipos mecánicos o manuales, como por ejemplo el partidor, y se reduce su tamaño sin alterar la composición química. Una muestra bien preparada es la clave para obtener resultados confiables en el análisis del suelo. Y por último, el caso que elegimos sería el potencial de la exhibición de metales pesados y metaloides en suelos impactados por la minería en el centro de México, específicamente en Guanajuato. Como introducción, el Distrito Minero de Guanajuato ha sido sede de operaciones mineras durante más de 500 años. Fue uno de los productores de oro y plata más importantes de México. Debido a la alta concentración natural de metales pesados y metaloides y a los diferentes métodos de recuperación de minerales empleados a lo largo del tiempo, la región muestra altos niveles de metales en los sedimentos de los arroyos y el suelo, lo que representa un riesgo ambiental potencial. La recogida y análisis de muestras del suelo en Guanajuato se recolectaron muestras de suelo de 900 gramos de 5 perfiles de suelo ubicados cerca de manifestaciones minerales y estructuras principales, con un radio de 3 kilómetros, en las secuencias geológicas principales más representativas de los ríos de Guanajuato, que representan signos mínimos de impactos inducidos por el hombre. Los análisis de la textura y el color del suelo se realizaron en el campo.
y se analizaron los perfiles para evaluar variaciones en las propiedades verticales del suelo. Como conclusión, la cuenca del río de Guanajuato, de tipo semiárido y alta montaña, presenta suelos con un pH entre moderadamente ácido y débilmente alcalino. Las concentraciones de cobre, níquel, plomo y zinc superan el promedio mundial, indicando contaminación moderada considerable. Estos resultados destacan el papel del pH, la mineralogía y las interacciones ambientales en la movilidad de los metales, lo que es clave para diseñar estrategias de mitigación, control de migración, de contaminantes y remediación. Y esto sería todo.